Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios los bendiga ricamente, que Dios siga fortaleciendo sus vidas en Él cada día y poder ser fortalecidos con su poder. El tema de hoy es el pan del cielo. Siempre buscamos de alimentarnos, ¿no es cierto? Y lo necesitamos, y claro, es así como Dios nos ha hecho. Pero estaba Jesús hablando y enseñando, y dice en San Juan 6:25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así habla la palabra de Dios en esta porción, o esta parte de esta porción, porque después continúa, ¿no? Jesús enseñando y hablando con sus discípulos, con aquellos que lo seguían. Y dice la palabra de Dios que muchos de ellos después los dejaron, se fueron. Pero Pedro dice: Señor, le dice Jesús: ¿se quieren ir ustedes también? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué bueno que nosotros también podamos entender que Jesús es el pan del cielo. ¿Qué estaban hablando los discípulos? ¿Qué estaban diciendo? Jesús estaba con ellos y dice: ustedes de cierto han venido por el pan, o sea, vinieron porque comiste pan y os saciaste. No vinieron por haber visto las señales, no se acercaron por eso ustedes, sino se acercaron por el pan que comieron y fueron saciados. Claro, ellos venían también de la alimentación de los 5.000, ¿recuerdan? Cuando Jesús hizo este milagro con los panes y los peces. Entonces vinieron a Él de esta manera. Y dice: trabajad pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No está diciendo no trabajen para comer, no, por supuesto, pero está hablando de la comida espiritual. Está hablando ya no de saciar el hambre de la comida diaria, sino está hablando del alma, del espíritu, de lo que nosotros necesitamos. Y ellos le dijeron: entonces, ¿qué debemos hacer para poner en obra las prácticas de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en Él, en Él que Él ha enviado. Crean en Jesús, o sea, crean en mí, crean en el pan del cielo. Esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan, que crean. A veces nos pasa eso también a nosotros. Humanamente nos pasa. Ahí estaban esos discípulos siguiendo a Jesús y aún esperando señales de Jesús. No vieron la señal de los 5.000, de las 5.000 personas. No se dieron cuenta que hubo una señal ahí. No se dieron cuenta del poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el milagro que estaba haciendo. Y ahora querían hacer: ¿qué debemos hacer para poner en obra la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Como si fuera que, vieron, nosotros enseguida queremos hacer. El ser humano quiere hacer, hasta para la salvación eterna quiere hacer. Y Jesús le dijo: no, crean en aquel que me envió, crean en mí, crean que yo soy el pan del cielo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, o lo que deben hacer, decía Jesús a sus discípulos. Porque ellos le preguntan: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
Porque nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron entonces, Señor, danos siempre este pan. Todavía me parece que no estaban entendiendo mucho igual. Ahí Jesús, ellos dicen, bueno, nuestros padres también comieron el maná en el desierto. Pan del cielo les dio a comer. O sea, hubo también un milagro, ¿se acuerdan del maná? Pero ese era para sustentar el cuerpo, para la alimentación de la carne, no para el espíritu. Si bien tenían que estar agradecidos a Dios, ¿se acuerdan que después estaban hastiados de comer ese pan o de comer las codornices? Pero Jesús le está diciendo que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, aquel que descendió, que dio vida al mundo. Ya no es solamente al pueblo de Israel, ya no es al pueblo de Dios. No es como el maná que fue para un pueblo. El pan que Dios ha dado es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En general, a todo aquel que cree, pero necesitamos creer en Jesucristo. Y dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Qué bueno que tenemos a Jesús, enseñándonos a través de justamente su obrar en la vida, cómo Él tuvo que entregar ese cuerpo por nosotros, cómo fue derramada su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados nuestros pecados. Había un problema en aquellos discípulos que no estaban entendiendo. Solamente venían para buscar el pan, de saciar su panza, por decir de alguna manera, saciar el hambre de su cuerpo, pero no estaban buscando a Jesucristo, el pan de vida, a su sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario por sus pecados. Estaban buscando milagros de Jesús. Y a veces pareciera que nosotros también, después de tanto tiempo, que tenemos la Escritura, toda su palabra, que es la verdadera palabra del Señor, que nos quedamos maravillados a Él. El apóstol Pedro mismo dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A Él tenemos que ir, a su palabra es vida eterna. Pero a veces parece que buscamos solamente los milagros de Jesús en nuestra vida. Parece que creemos, pero nos presentamos a Él en oración buscando algunas cosas que nos importan a nosotros, algunos pedidos, quizás por trabajo, por salud, que no está mal, pero nos quedamos con eso, con las migajas, nos quedamos con el pan que fue dado a las 5.000 personas y no nos quedamos con el Cristo, el que mandó Dios al pan de vida, el que come este pan y el que toma de mi agua, dice Jesús, no tendrá hambre ni sed jamás, el que es por su sangre lavado, limpiado, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ver que tenemos que buscar palabra de vida eterna. ¿Dónde la vamos a encontrar? Para que no nos desviemos, porque muchos de los discípulos lo dejaron después. ¿Por qué? Porque no tenían quizás lo que ellos querían en ese momento. Y a veces pareciera que nosotros estamos igual, ya conociendo la Escritura, teniendo el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, parece que solamente buscamos los milagros de Dios, la bondad de Dios, el pan que es para este tiempo y no el pan de vida que es Jesucristo para siempre. Por eso que nadie nos engañe, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que esa sea nuestra vida, cuidarnos de aquellos que nos quieren dar el pan de hoy, el pan o el maná, como en aquel tiempo en el desierto, y nos perdemos el pan de vida, nos perdemos a Jesucristo, nos perdemos su palabra, nos perdemos su amor, su aliento, nos estamos perdiendo aquellas palabras que justamente transformaron nuestra vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el pan de vida. Que Dios te bendiga para que nadie te deje desviar de esta verdad. Solamente en Cristo vamos a encontrar la salvación de nuestra vida. En Él encontramos todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Por eso que Dios te bendiga y te fortalezca en esta tarde. Amén.